Bien, seguimos con ustedes, última parte de nuestro espacio, hoy con Pedro Urruchur, su coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Lo que pueda salir de México, menciona nuestro invitado, es legitimidad para un actor y confianza para el otro. Los temas claves que deberían, por supuesto, generar cualquier acercamiento, todo lo que conlleve de cara al año 2024. La confianza en los actores políticos hoy es un tema importante de abordar porque lo hemos conversado en otras oportunidades en nuestro espacio. Más allá del mecanismo, el ciudadano en la calle hoy no habla de primarias. En Venezuela, el ciudadano en su conversación diaria no está pensando si va a votar por Carlos Prosperi o si va a votar por Manuel Rosales, si va a ser candidato, si es Enrique Capriles. El ciudadano está en su día a día y hay que llevarlo al escenario político. Pero llevarlo al escenario político con la confianza de que los actores precisamente van a generar un cambio o van a presentar una propuesta que sea tangible. 20 Venezuela, ¿cómo lo ve? ¿Cómo recuperar esa confianza? Mira, Carlos, nosotros hemos sido muy enfáticos en este tema. De hecho, María Corina, desde noviembre del año pasado, ha hecho pública su propuesta, que es una renovación del liderazgo, porque como te decía en la parte anterior, el tema acá no es escoger un candidato presidencial. Ese es uno de los posibles episodios dentro de esta historia, pero que no sabemos si es la que al final va a salir victoriosa, digamos, la lógica de una elección presidencial. Lo primero que hoy requiere Venezuela es un liderazgo no solamente que sea capaz de asumir responsabilidades por su actuación, sino que genere confianza en la gente. Por eso es que si al final tú presentas la primaria como simplemente la escogencia de un candidato presidencial y solo eso, estás limitando el juego a un solo terreno y a una sola cancha. Y el régimen puede decir dentro de esa cancha cómo jugar, porque además la controla. En cambio, si tú escoges un liderazgo con la capacidad no solo de generar la confianza interna, de recuperar la confianza de la gente, sino también la confianza del mundo que dice, ok, este es un liderazgo serio, responsable, escogido por la gente, legítimo, con el cual nos entendemos y con el cual podemos presionar para que, entre otras cosas, haya una elección, pero y si no es una elección, para que cualquiera que sea la decisión sea un liderazgo con esa legitimidad, es muy distinto el juego. Entonces, lo primero que hay que preguntarnos acá, Carlos, es, ¿estas primarias son de la gente o de los partidos? Y de 4 partidos en particular. Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque si nosotros lo estamos viendo solamente como un juego de 4 partidos, o mejor dicho, de las cúpulas de 4 partidos que insisten en seguir controlando la dinámica política del país, esas primarias serán solo de esos 4 partidos y la gente no va a acudir a ese proceso. Porque va a haber a la misma gente de siempre que ni siquiera ha hecho un esfuerzo por ganarse la confianza de la gente recientemente. Incluso lo que hacen es más bien alejar, generar desconfianza. Fíjate tú la discusión que hay alrededor del tema del voto de los venezolanos en el exterior. Ese es un tema fundamental. O sea, nadie tiene el derecho a negarle a un venezolano que se fue, que es tan valioso y tan necesario como el que se quedó, a que pueda participar. Nadie se lo puede negar. Sus derechos políticos por una cosa es que el régimen sistemáticamente lo haga porque es su política, así lo han diseñado, es intencional el desconocer los derechos políticos, el violar los derechos políticos de los venezolanos, tanto adentro como afuera del país, pero que los dirigentes de estos partidos de oposición todavía duden la posibilidad de que sea los venezolanos en el exterior que puedan participar y que puedan decidir por el cuento de que, qué sé yo, de que los venezolanos afuera pueden terminar decidiendo el candidato interno, en fin, cosas que uno escucha a veces hasta que son insólitas por parte de dirigentes de oposición. Dice, ¿quiénes se creen ellos para decir quién es más venezolano que otro? En vez de luchar todos en función de que todos puedan participar. Ese es un tema fundamental. Evidentemente el tema del CNE, porque si al final tú vas a recurrir a los mecanismos del régimen para hacer una cosa que es de la oposición, obviamente la gente no va a confiar en ese proceso. O sea, si tú planteas la primaria como un ejercicio de desafío al régimen, no puedes utilizar los mecanismos del régimen para desafiarlo. Pero es que en 2024 hay que ir a ese mismo CNE. Depende, Carlos, porque si tú escoges un liderazgo que goce de la confianza de la gente y el reconocimiento del mundo, ese liderazgo tendrá la enorme tarea y responsabilidad de hablar con ese mundo y de convencer a la gente y sobre todo de negociar unos términos distintos a los que hay hoy, incluyendo el cambio de ese CNE, generando garantías. Pero si tú al final escoges un candidato que no representa una amenaza, que es statu quo, que se conforma con lo que hay y que además decide participar en la primaria con la máquina, aceptando esas reglas desde ahora, cuando el régimen metiéndose en su propio proceso, pues va a aceptar cualquier condición que ponga el régimen más adelante. Entonces el juego es distinto. El juego es, no, vamos a hacerlo a nuestra manera y vamos a presionar para que de aquí en adelante entonces ese liderazgo tenga la enorme tarea de lograr condiciones que pueden que no se logren, Carlos, es verdad.
pero tienen que lograr algo distinto. El asunto es que si aquí siguen decidiendo lo mismo de siempre, la gente sencillamente no se va a mover. Y por eso yo insisto tanto en que el juego es confianza, Carlos, porque es que la gente lo que quiere hoy es volver a creer. Cuando tú dices que la gente no habla de presidenciales, la gente no habla de política, la gente lo que está es cansada de ver a los mismos de siempre, actores, que además no hacen nada, que además tienen enormes denuncias a su alrededor. La gente lo que te está diciendo es, oye, yo quiero que alguien me hable en serio, que me diga qué va a hacer, para dónde va la cosa y que además se haga responsable si falla. Porque esa es otra cosa. Tú ves a la mayoría de los dirigentes que tenemos acá, se equivocan, cometen errores, son los mismos de siempre y los siguen nombrando en posiciones de poder, le siguen dando más poder, le siguen dando interlocución. La gente está cansada, Carlos. Y la gente sabe muy bien quién puede significar y por eso es que es importante que la gente decida. Y por eso es que, insisto, si tú planteas esta primaria más allá de las reglas del régimen, como un juego simplemente de los partidos, nadie va a ir a participar. Ahora, si tú crees que esto es de la gente y que la gente debe decidir, la sociedad civil organizada, yo creo que puede ser un ejercicio de desafío. Primero, de organización de la gente, de movilización masiva y de una legitimidad que es lo que hoy carece el liderazgo de la oposición. Hoy las autoridades que vemos en la oposición, los liderazgos de oposición, carecen de legitimidad. Seguimos valiéndonos de una asamblea del 2015, que obviamente fue un gran hito, fue un gran logro desde el punto de vista político, pero que al final ya cumplió un ciclo. Y que ahora tenemos que pensar en cómo se legitima un nuevo liderazgo que sea capaz de hablar con el mundo y además también hablar a los venezolanos de frente y que los venezolanos crean en él o en ella. No hay un cambio, la posición de 20 Venezuela hoy es diferente a una posición de 20 Venezuela hace tal vez 2 años, 3 años. No hay un cambio en el discurso, no hay un viraje. Es decir, una de las cosas que ha destacado de la posición de María Corina Machado y por supuesto de quienes se acompañan en esta organización política es que ahora sí hay que participar. Esto no significa un viraje en el discurso, porque hoy sí y de hace 2 años no participa. Mira, en lo absoluto, Carlos, no es un cambio desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque al final siempre hemos insistido, primero que estamos en una guerra, esto es un conflicto. En segundo lugar, obviamente hay escenarios y hay elementos en los cuales tú decides participar y decides cómo arreglarte en torno a esos procesos para evidentemente cumplir con tu ruta, que es evidentemente salir del régimen. Y esa adaptación a esos escenarios también pasan por una realidad geopolítica que hoy nos acompaña, lo hablamos en la parte anterior. Tienes a una región donde la izquierda está cobrando fuerza. Tienes a un Estados Unidos cuya política hacia América Latina, ni siquiera voy a hablar de Venezuela, hacia América Latina pareciera que no existiese. Es decir, cuando uno pregunta ¿cuál es la política de Estados Unidos hacia América Latina? La pregunta es, ¿hay política hacia América Latina hoy? Y hay que ver qué ocurre por parte luego de los Estados Unidos. Hay que ver qué pasa en las elecciones de medio término, definitivamente. Pero es decir, cuando todo ha cambiado y todo está tan en contra, evidentemente tú tienes que buscar los medios disponibles y cómo eso convertirlo en una oportunidad de lucha. Y arreglar en función de eso tu táctica para que en torno a tu estrategia, que es la de la fuerza, que es acumulación de fuerza ciudadana, de fuerza internacional, poder derrotar a ese régimen y presionarlo. Entendemos fuerza pacífica, ¿no? Fuerza pacífica, fuerza no es violencia, ese es un chantaje, por cierto, que han querido hacer ver que hablar de fuerza es violencia. Cuando hablamos de fuerza pacífica, organización ciudadana y también de organización internacional. Ahora bien, el punto aquí está en que si la opción es no hacer nada hasta el 2024 o peor aún hasta el 2030, como algunos dicen, porque ya no hay nada que hacer y el régimen se consolidó, entonces hay quienes dicen que el escenario real es 2030. Entonces es peor, pues entonces no hagamos nada, o sea, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Y yo creo que al final María Corina ha sido muy enfática en eso. Miren, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hoy el escenario es muy adverso. Evidentemente hoy las cosas no están tan favorables para la lucha de la oposición, pero no podemos rendirnos. Y hoy hay una oportunidad, pero la oportunidad pasa, Carlos, en el sentido de que esas primarias, esa renovación del liderazgo sea realmente un proceso en el que la gente pueda decidir y elegir. Es decir, por eso es que yo insisto tanto en esta idea del desafío. Por eso es que vemos la oportunidad. Por eso es que, digamos, ese arreglo en términos de la táctica va en función de, lógicamente, suponer que esto es un ejercicio de desafío ciudadano, como lo hemos hecho antes. Ahora, la pregunta que hay que hacerse aquí, Carlos, es quiénes dentro de la llamada oposición no quieren que esto ocurra. ¿Quiénes no quieren que la gente decida? ¿Quiénes no quieren contarse? ¿Quiénes quieren seguir decidiendo en una mesa entre 4 actores quién es el líder de la oposición? ¿Quiénes son los que quieren eso? Y ahí tú entenderás entonces por qué nos ha costado tanto salir de la tragedia. Evidentemente el contexto no es nada favorable, es un contexto muy complicado para la región y para Venezuela, pero lo cierto es que hay una oportunidad, quizás la única, no sabemos por cuánto tiempo, y eso es lo que hemos entendido nosotros, sobre todo porque entendemos que también la gente ve a María Corina hoy no solo una opción de confianza y una opción de liderazgo, sino que creen que ella puede ser la que conduzca los destinos de este país. Y viendo cómo van las cosas, que ya hay un reglamento que no se les consultó, no sé el caso de 20 Venezuela, en nuestro espacio hemos tenido por lo menos unas 5 organizaciones políticas que nos han dicho no nos consultaron. Presentamos algunos nombres, los recibieron, pero no nos consultaron para el reglamento.
El documento habla de 10 partidos políticos que se les consultaron, no sabemos cuáles, por supuesto suponemos que el G4 y otras organizaciones en el satélite al movimiento de la plataforma, pero lo cierto es que como van las cosas pareciera que la primaria es del G4 y esas organizaciones. ¿Por qué seguir insistiendo entonces en que ese es el escenario si pareciera que ya está escrito un borrador de ese reglamento? Hay nombres que están planteando los organismos políticos, las organizaciones políticas, y pareciera ya más bien algo de ese sector político. Porque el deber de todas las fuerzas políticas que están fuera de este denominado G4 o el G10 o la plataforma, como lo queramos ver, es hacerle entender a esas cúpulas que tienen que escuchar a la gente y que hay que hablar. Pero no los escucharon a ustedes, pero hay que insistir. De entrada. No, pero hay que insistir, bueno, ni a nosotros ni a mucha gente, como tú lo has dicho. En efecto, pero es que hay que dejarlos en evidencia, Carlos, y evidentemente hay que decir, o sea, hoy todavía estamos en la fase en la que podemos incidir para que lo que ocurra, llámese primaria, renovación del liderazgo, sea realmente un proceso de legitimación de un liderazgo para lo que viene para el país y no de ratificación de unas cúpulas que quieren seguir donde están, beneficiándose de la manera como se puedan beneficiar o sencillamente que no quieren cambio real. Y hay que insistir, hay una sociedad civil, te digo, viva, fuerzas profundas que se mueven, que siguen presionando, y por eso es que insistimos, si el G4 pretende asumir esto como un ejercicio solamente del G4, no le pueden pedir a la gente que crea en ellos ni vaya a participar, y por eso es que nuestro deber, Carlos, es presionar, incidir e incluso ante decisiones que se tomen que puedan ir contrarias a la sociedad venezolana, pues también dejarlas en evidencia, porque es que volvemos a lo mismo. El grave problema que tiene hoy Venezuela es, dentro de su crisis de liderazgo, es que la gente no confía. Y por eso la gente tiene que hacerse escuchar, y ese ha sido nuestro rol, el rol de María Corina, no solo donde está hoy en Caracas o cuando se reúne con la gente y cuando habla con diversos sectores del país, sino incluso cuando gira, cuando va por el interior. La gente le demanda lo mismo, la gente le dice, oye, queremos que nos escuchen, queremos que dejen de ser los mismos los que siguen hablando por nosotros y que van a México, a donde sea, a decir, hablamos por el pueblo venezolano, pero el pueblo venezolano es el que menos se beneficia de estas decisiones. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Pedro Carlos Uruchurtu con nosotros, coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, y de esta manera nosotros finalizamos la tarde de hoy, como siempre agradeciéndoles a todos que nos acompañen esta hora a través de la señal de Canal I. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopisoy, @Carlos Penalosa, y el canal de YouTube donde van a encontrar esta y el resto de las entrevistas que nosotros a diario compartimos con ustedes. Carlos Peñalosa en Contexto.